Iniciemos nuestro bloque de salud mental. ¿Sabías que hay primeros auxilios emocionales? Así es, como tener un botiquín para ayuda emocional. Te lo vamos a contar ahora porque estamos listos para dialogar con el doctor Abel Sagástegui, médico psiquiatra del Centro de Investigación en Salud Mental de la Universidad Cayetano Heredia. Bienvenido a RPP, doctor Sagástegui. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por compartir estos minutos con RPP. Gracias, doctor Sagástegui. Por favor, la pregunta de cajón, ¿ah? ¿Qué son los primeros auxilios emocionales? Una frase que de repente no es muy conocida por todos. Así es. Bueno, son el apoyo que se puede brindar a un paciente, a una persona en general, no es un paciente, una persona en general que presenta algún tipo de crisis, ¿no? Debido a diversas causas que se ven. Y justamente es para que el paciente, la persona, sienta que tiene un apoyo. Claro. Y poder encauzar de acuerdo a las habilidades que tenga, sus necesidades, ¿no? Y estamos hablando de una persona que ya tenga una dolencia o que de repente tiene una dolencia que no la conocemos, ¿no? O que de repente ella misma no la ha reconocido. Puede tener una dolencia, como no, porque ante cualquier evento negativo uno puede tener diversas reacciones. Por ejemplo, cuando recién empezó el COVID, ¿no? De cómo nos enteramos del fallecimiento de un familiar, ¿no? Por ejemplo, claro, que es un golpe terrible, muy fuerte. Terrible, fuerte, y estaba en UCI y de repente nos llamaban, no los podíamos ni ver, ¿no? Un golpe terrible, no necesariamente hay una dolencia ahí previa, ¿no? Sino es el apoyo para que la persona no se sienta sola y ayudarlo también a que tome las decisiones más adecuadas para ella, ¿no? Correcto. Hablábamos entonces de primeros auxilios emocionales. ¿Podríamos también extender el término y hablar de un botiquín para ayuda emocional? Bueno, podríamos decir que es un botiquín, aunque no hay esto, no hay medicamentos. No como tal, ¿no? Literalmente hablando. Literalmente, pero sí claro. Que hay la posibilidad de dar el apoyo inmediato cuando sea necesario, ¿no? De acuerdo a las necesidades de las personas. Correcto. Entonces, ¿cómo preparar estos primeros auxilios emocionales? ¿Cómo estar preparados frente a una crisis, por ejemplo, de ansiedad que podría presentarse en cualquier momento? Usted ha puesto un buen ejemplo, ¿no? La pandemia. Así es. Bueno, lo primero es que las personas que están capacitadas para dar estos auxilios es ver en qué contexto se está desenvolviendo la persona, ¿no? En qué lugar se está dando este problema, qué es lo que está pasando, ¿no? Y qué recursos hay alrededor. Correcto. Para poder identificar cómo se está desarrollando el problema de la persona. Y después es escuchar a la persona, ¿no? Escuchar sus necesidades, darle el espacio para que pueda exteriorizar sus temores, sus miedos, ¿no? y los problemas que pueda considerar que tiene. Y bueno, escucharlo y ser respetuoso con sus creencias también, ¿no? Porque puede que algunas creencias o ideas que tenga no sean compatibles con las nuestras, pero tenemos que respetar lo que las personas creen, piensan acerca de determinadas situaciones o problemas. Usted ha mencionado 2 veces la palabra escuchar y sin duda es muy importante, ¿no? En estos tiempos hablamos mucho, escuchamos poco y escuchar significa también mostrar empatía por los demás. Así es demostrar que estamos interesados en la persona, que estamos acompañándolos también, ¿no? Que no están solos. Es algo importante. La persona debe sentir que no está sola. Hay alguien que va a ayudarlo. Y claro, indudablemente que hay que preguntarle a la persona si considera que quiere ayuda o si quiere conversar con nosotros, ¿no? No todas las personas están dispuestas a recibirlo también, ¿no? Y hay que respetar
Y en ese punto, doctor Sagástegui, ¿qué hacer si la persona, un ser querido, por ejemplo, como usted lo señala, no está en todo caso predispuesta, no es proclive a recibir esa ayuda que uno le quiere dar? Claro. ¿Cómo reaccionar en ese momento? Que es un momento crítico seguramente. Claro, es un momento crítico, ¿no? Decirle, bueno, primero preguntarle, dice, no quiero ayuda, entonces uno podría decirle, bueno, cuando usted se siente ansiosa, ¿qué suele hacer, no? ¿Cómo suele tranquilizarse? ¿Qué es lo que haría, qué le gustaría hacer en este momento, ¿no? Que la misma persona, digamos, exprese sus formas de solucionar la situación. Que un poquito pueda ella marcar el camino para uno poder seguir por esa ruta. Así es, ¿no? Para que no se sienta pues que uno está forzándola a hacer algo, ¿no? Ahora, doctor Sagástegui, ¿hay personas que pueden, en todo caso, adaptarse a un proceso de crisis mejor que otras o soportar esos momentos tan extremos mejor que otras? ¿Y de qué depende? Claro, hay personas que tienen esa capacidad, ¿no? De adaptarse mejor que otras. Depende de varios aspectos. Depende de cómo son nuestras capacidades justamente de adaptación, ¿no? Lo que se llama la resiliencia, cuáles son nuestras habilidades para enfrentar situaciones. ¿De qué dependen estas habilidades? De nuestra personalidad. Y esta personalidad depende de nuestras interacciones a lo largo de la vida, de lo que hemos ido aprendiendo, de nuestros estilos de crianza y también de aspectos genéticos. ¿No? La personalidad en un 60% en la población en general, digamos, es explicado por los genes. Y el 40% por el entorno. Así que también los genes juegan un rol importante. Qué importante lo que nos está diciendo, doctor Sagástegui. Por favor, continúe con nosotros. Estamos en nuestro bloque de salud mental con el doctor Abel Sagástegui, médico psiquiatra del Centro de Investigación en Salud Mental de la Universidad Cayetano Heredia. Hoy estamos aprendiendo todo sobre los primeros auxilios emocionales, cómo reaccionar, atender, ayudar a una persona que tiene una crisis, un episodio, por ejemplo, de ansiedad frente a una situación extrema. Con eso y más, volvemos. Esto es Así Somos. Seguimos, amigos. Esto es Así Somos y en RPP, la voz de todo el Perú. Soy Jorge Rodríguez, te acompaño hasta las 2. Estamos en nuestra secuencia, en nuestro bloque de salud mental, conversando sobre los primeros auxilios emocionales, cómo reaccionar, cómo ayudar a atender a una persona que tiene una crisis o un episodio, por ejemplo, de ansiedad. Lo estamos conversando con el doctor Abel Sagástegui, médico psiquiatra del Centro de Investigación en Salud Mental de la Universidad Cayetano Heredia. Doctor Sagástegui, nos estaba hablando usted del tema genético y cuánto influye también en la salud mental. Esto quiere decir que si una persona sufre de ansiedad, por ejemplo, o de depresión, ¿puede también de una u otra manera heredar este comportamiento? Así es, hay un riesgo genético, ¿no? Las enfermedades mentales en general tienen un riesgo genético, ¿no? Hay una predisposición genética a tener una enfermedad mental. Así es. Qué importante, se va descubriendo que la genética es realmente importantísimo, ¿no? No solo para enfermedades físicas, sino también mentales. Por favor, doctor, hacemos un paréntesis, doctor, porque aquí en RPP la información no se detiene. Atención, se acaba de producir un sismo a las 23:30 de magnitud 3.6, ¿sí? Magnitud 3.6, con epicentro 34 kilómetros al suroeste de Ancón, en Lima. Atención, 3.6, no ha sido percibido seguramente por muchas personas, pero a las 11:30 se ha registrado un sismo. Reiteramos, 3.6, magnitud 3.6. Sí, epicentro 34 kilómetros al suroeste de Ancón, en Lima. Un sismo de magnitud, es cierto, bastante baja. Muchos limeños seguramente no lo han sentido, pero que nos sirvan estos momentos
movimientos para siempre tener presente, amigos, nuestra mochila de emergencia, para que podamos hablar siempre en casa con la familia sobre la importancia de estar prevenidos frente a un movimiento telúrico. 11:52, retornamos a nuestro diálogo, amigos, con el doctor Abel Sagástegui, médico psiquiatra del Centro de Investigación en Salud Mental de la Universidad Cayetano Heredia. Bueno, conversábamos sobre la genética y su incidencia también en los problemas de salud mental, doctor Sagástegui. Entonces, al percatarnos de que esto puede ocurrir así, de que nuestros hijos, por ejemplo, puedan heredar también un problema de ansiedad, por ejemplo, ¿no? O de depresión que uno carga desde hace mucho tiempo, ¿qué podemos hacer para minimizar el riesgo? Bueno, los estilos de vida saludables son importantes, ¿no? Estilos de crianza, ¿no? Ser una familia que apoya a los hijos, que los escucha, que les permite también ser espontáneos, ¿no? No ser sobreprotectores, no ser hipercríticos, ¿no? Sino hay que corregir los malos hechos cuando se dan también, pero también hay que felicitar lo bueno que se hace, por ejemplo, ¿no? Entonces, ser una familia unida, que da espacio para que los hijos también puedan compartir con nosotros, dar espacios en los cuales podamos salir con ellos, va a, digamos, a ser un factor protector, ¿no? Que podría, en alguna medida, evitar que estos genes se manifiesten. Correcto. Interesante, ¿no? Claro, la genética influye muchísimo, reiteramos, no solo en nuestra salud física, sino también en nuestra salud mental, en nuestra situación emocional. Exacto. Doctor, retornemos al tema de las crisis o de los episodios, por ejemplo, de ansiedad o de depresión. Por favor, ¿cómo reaccionar en casa de manera oportuna frente, por ejemplo, a un familiar, se me ocurre, ¿no? Un adulto mayor que recibe la noticia del fallecimiento de una persona muy cercana? Así es. Entonces, habíamos visto que es primero escuchar, y en la medida que vamos escuchando, la persona nos va a mencionar diversos problemas, ¿no? O las emociones que siente. Entonces, tenemos que identificar lo más importante, ¿no? Lo que realmente le está causando mayor afectación al paciente. Y sobre este tema tendremos que trabajar. Básicamente, darle el apoyo, ¿no? Decirle, por ejemplo, si está muy ansioso, que podríamos enseñarle una técnica para que se sienta mejor, ¿no? Y le podremos enseñar la técnica, o, como decía anteriormente, ¿no? Preguntarle en situaciones de ansiedad qué suele hacer y hablar sobre eso. ¿Dejarlo llorar, por ejemplo, es...? Sí, claro, ¿no? Acompañarlo, es importante. Si siente ganas de llorar, acompañarlo, darle el espacio. Porque al ver a un ser querido llorar es natural también, doctor Sagástegui, que uno quiera detener el llanto, ¿no? Pero llorar tampoco tiene por qué ser malo. No, puede dejarlo llorar, y de acuerdo a la confianza que uno tiene, no podría de repente darle un abrazo, no darle una palma en el hombro, de tal forma que la persona, como dije anteriormente, se sienta acompañado, ¿no? Ya eso dependerá pues del vínculo que uno tenga, ¿no? Porque no vamos a tener un contacto físico con una persona desconocida, ¿no? Pero si uno es un familiar, indudablemente que sí podría hacerlo. Y para terminar, hay que redondear, doctor, este diálogo con una palabra que me parece importante, ¿no? Incidir en ella, escuchar, ¿no? Aprender a escuchar a la persona cercana, a la persona que de repente está sufriendo y quiere abrirse a uno de esta manera. Hay que escucharla. Hay que escucharla, así es, ¿no? Como digo, tratar de identificar su problema principal, trabajar en ello en el momento, darle palabras de aliento, o sea, que sepa que no está solo, y dependiendo de la magnitud del problema, podemos también indicarle, ¿no? Que debe requerir ayuda, si es que lo requiere, ayuda profesional, ¿no? Y dónde pueda ir, en este caso, a los centros de salud mental comunitarios más cercanos a sus domicilios. Será el caso. Una última consulta, ahora sí, doctor Sagástegui. ¿La ayuda profesional debe ser buscada con la aceptación del paciente? Generalmente sí, ¿no? Lo ideal es que esté con la aceptación del paciente. Ahora,
Hay situaciones en las cuales no es posible. Claro, por eso se lo preguntaba, ¿no? Hay pacientes que se niegan pues a recibir ayuda especializada. ¿No? Claro, idealmente hay que pedir que el paciente lo acepte, ¿no? Uh-huh. Pero hay situaciones en las cuales, digamos, podríamos forzar, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? En cuadros en los cuales la persona ponga en riesgo su vida, tiene diagnóstico muy importante, probablemente ahí, aunque él no quiera, hay que llevarlo a un especialista, ¿no? Claro, claro. Cuando correcto. Un paciente tiene lo que llamamos síntomas psicóticos y no se da cuenta que está enfermo, también probablemente habrá que llevarlo aún en contra de su voluntad. Correcto, doctor. Doctor Sagástegui, muchísimas gracias por este diálogo con RPP. Siempre es un gusto conversar con usted y recibir sus recomendaciones tan importantes para nuestra salud mental. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muy buenas noches. El doctor Abel Sagástegui, médico psiquiatra del Centro de Investigación en Salud Mental de la Universidad Cayetano Heredia. Ya lo saben, amigos, escuchar, mostrar empatía, acercarse a la persona que está sufriendo o tiene una crisis de ansiedad o depresión es sin duda muy, pero muy importante. Es el inicio de un camino que puede también trasladar a esta persona, a este paciente, a su recuperación. La salud mental es tan importante como la salud física. No debemos descuidarla.